Damos gracias a Dios por la bendición que tenemos una vez más de poder estar aquí desde ese lugar y saludarle. Le damos la bienvenida a aquellos hermanos que nos visitan por primera vez. Así que sean bienvenidos. Nos sentimos honrados por su presencia y esperamos que no sea la última vez que ni la primera ni la última, ¿verdad? Sino que nos sigan acompañando. De igual manera saludamos a aquellos que nos van a ver por medio de las redes sociales, a través de YouTube, Facebook, donde sea que se encuentren. Que Dios los bendiga, y aquellos hermanos que no pudieron venir hoy, Dios los bendiga donde sea que estén, y nos sentimos contentos, ¿verdad?, por estar aquí. Nos sentimos contentos porque nuestro hermano Johnny compartía que hoy está cumpliendo 21 años de estar casado con su esposa. Y si hay algo que necesitamos, hermanos, para mantener una familia unida, es saber perdonar. Si no sabemos perdonar, no podemos prevalecer. Si hay algo que necesitamos en la iglesia, es aprender a perdonar. Si hay algo que necesitamos en la familia, es aprender a perdonarnos los unos a los otros. Yo con mi esposa también tengo ya aproximadamente 21 años, 22 años de estar juntos. Y hay hermanos aquí que tienen mucho más. Nuestro pastor creo que va a cumplir casi 50 años, si no me equivoco. Y si hay algo, hermanos, que yo he aprendido en este tiempo, es que el perdonarnos es esencial. Y precisamente de eso quiero hablar en esta hora. ¿Cómo aprender a perdonar? Si hay algo que necesitamos urgentemente, es aprender a perdonarnos los unos a los otros. Digo, hermanos, aprender a perdonarnos, porque perdonar no es natural. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero el perdonar no es natural. Lo natural es querer vengarnos los unos a los otros. Es querer pagar mal por mal. Pero perdonar no es natural. Es difícil perdonar. Pero si no aprendemos a perdonar, no podremos mantenernos unidos. Porque estamos rodeados de personas imperfectas. Y nosotros mismos somos imperfectos. Entonces, ¿cómo vamos a poder prevalecer si no aprendemos a perdonarnos los unos a los otros? La iglesia está llena de personas imperfectas. Mi esposa está casada con un hombre imperfecto. Estamos criando hijos imperfectos. Los hijos tienen padres que no son perfectos. Por lo tanto, es tan esencial este tema, y de verdad yo había estado meditando en otro tema, pero el Señor me traía aquí y dije, yo creo que esto es importante. Así que quiero invitarlo a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, versículo 21 al 33. Esta es una parábola. El Señor Jesucristo va a relatar una parábola. Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Esta parábola es el resultado de una pregunta que el apóstol Pedro le hace a Jesús. Así que si lo encuentro, le pido que se ponga de pie. Vamos a leer juntos este pasaje. Vamos a iniciar en el versículo 21 hasta el final del capítulo 18. ¿Lo tenemos ahí? Dice así. Entonces, versículo 21, se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía,
para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Nos hemos reunido, Dios mío, porque necesitamos aprender de ti, Señor. Rogamos, Dios mío, que tú en esta hora nos hables, Dios mío. Que nuestro corazón sea tierra fértil, Señor, en donde pueda caer esta semilla, Señor, y pueda fructificar y dar, Señor, ese fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a ser misericordiosos, perdonadores, Señor, como tú lo has sido con nosotros. Háblanos, Señor, porque necesitamos, Señor, tu instrucción. Gracias te damos porque sabemos que tú estás aquí, Señor, y que tú hablarás a nuestros corazones. Danos, Señor, oídos para oír tu voz. Danos, Señor, un corazón, Señor, que pueda atesorar tu palabra. Danos, Señor, la fuerza para vivir, Dios mío, a la luz de esta verdad, Señor, que nos vas a revelar. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Gloria. Puede tomar asiento. Si hay algo, hermano, como les decía al principio, que necesitamos aprender es a perdonarnos los unos a los otros. Porque como les decía, perdonar no es natural para el ser humano. Razón tenía el escritor inglés C.S. Lewis cuando dijo que todo mundo dice que el perdón es una idea maravillosa. Hasta, dijo él, que tienen algo que perdonar. Porque todos decimos que el perdón es algo bonito, pero ¿qué tal cuando nosotros tenemos que perdonar a alguien? ¿Qué tal cuando somos nosotros los que hemos sido ofendidos, ultrajados? Por eso es que es sorprendente las palabras que dijo Jesucristo desde la cruz a aquellos que le habían golpeado, escupido y clavado injustamente. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso no es algo natural para nosotros, porque cuando nosotros nos sentimos ofendidos, nos sentimos ultrajados, cuando nos han traicionado, nuestra reacción es pagar mal por mal. Y nada muestra tanto la bondad, la misericordia y el amor de Dios como su perdón. Así que si hay algo que necesitamos aprender es a perdonarnos los unos a los otros y a ser misericordiosos los unos para con los otros, porque nunca reflejamos más el carácter de Dios que cuando somos perdonadores. Si hay algo que refleja el carácter de Dios, es su perdón. Y si nosotros queremos parecernos a Dios, debemos de ser perdonadores como Él es. Porque nada
nada nos hace más semejantes a Dios que cuando somos perdonadores. Nunca nos parecemos más a Dios que cuando perdonamos. Ahora, si nosotros somos llamados a imitar a Jesucristo, debemos de imitarlo también en esto, porque Él es nuestro ejemplo. Jesucristo es nuestro Maestro y nuestro ejemplo a seguir. Y nuestro llamado es a crecer en gracia y conocimiento hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero ¿cuál es nuestra reacción cuando nosotros nos sentimos ultrajados? Porque ninguno de nosotros hemos llegado al punto de padecer como Cristo padeció injustamente. Mas sin embargo, Él clamaba y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O aquel siervo de Dios que fue apedreado por predicar el Evangelio, Esteban. No fue apedreado por ser un malhechor, sino que por predicar a Cristo. Y mientras predicaba, dice que él dobló sus rodillas y alzó los ojos al cielo y dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué diferencia es, hermanos, esos ejemplos a nuestra actitud cuando somos o nos sentimos ofendidos? Entonces, nuestro ejemplo es Cristo. Y por eso es de que esas palabras son chocantes, porque nosotros no hemos llegado todavía allí. Pero note que el apóstol Pedro hace una pregunta en el pasaje que leímos. Y la pregunta de Pedro es esta, en el versículo 18. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Esta parábola es una respuesta a esta pregunta. Y sabe que muchas de las maravillosas enseñanzas que nosotros tenemos en la Biblia son el resultado de una pregunta que le hicieron a Jesús. En una ocasión le preguntaron: Señor, ¿a dónde vas? Digo: ¿tú sabes dónde voy? Le digo: no sabemos dónde vas y no sabemos el camino. Y Jesús dio una respuesta maravillosa que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aquí Pedro está haciendo una pregunta y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Y como resultado de esa pregunta, el Señor relata una historia, una parábola. Una parábola es una historia terrenal que ilustra una verdad espiritual, una verdad celestial. Pero las parábolas tenían más de un propósito. Es que el Señor Jesucristo dice que hablaba en parábolas porque habían personas que tenían oídos pero no oían, y tenían ojos pero no querían ver. Y entonces el Señor revelaba la verdad a aquellos que tenían oídos para oír y ojos para ver, pero a la vez ocultaba la verdad de aquellos que eran indiferentes a la verdad, que eran indiferentes a las enseñanzas de Jesús. Entonces, Pedro, aquí en esta pregunta, quería asegurarse de que él había entendido claramente la enseñanza de Jesús de cómo se debe perdonar al hermano. Porque si usted ve el contexto de estos versículos que nosotros leímos, si va conmigo al versículo 15, usted se dará cuenta de que el Señor acaba de hablar aquí acerca de que si un hermano peca contra nosotros, nosotros debemos de ir con ese hermano y debemos de reprenderlo. Mire lo que dice Jesús, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
semejante. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y este último versículo nosotros lo citamos para decir que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Dios. Pero si usted se da cuenta, el contexto está hablando aquí de la disciplina. Y lo que el Señor está diciendo es de que cuando alguien peca en contra de nosotros, nosotros debemos ir y hablar con esa persona. Ahora, como resultado de esa enseñanza, a Pedro le nace una pregunta y dice: ok, Señor, ¿cómo yo entonces debo de perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces lo debo de perdonar? Ese es el contexto del cual nace la pregunta que hace Pedro. Porque mire, el Señor enseña que si alguien peca en contra de nosotros, dice, debemos de ir con la persona, no con los demás y contarles el problema, sino directamente con la persona y reprender a esa persona y hablar con esa persona uno a uno, buscando el perdón, la reconciliación. Ahora, Pedro pregunta: Señor, ¿cuántas veces yo debo de hacer eso? ¿Cuántas veces? Y sintiéndose muy generoso, Pedro dice: ¿hasta 7? Quizás pensaba sorprender a Jesús con su generosidad, pero el sorprendido fue Pedro. Porque Pedro, al decirle: Señor, 7 veces, los judíos enseñaban de que usted podía perdonar a una persona una vez, 2 veces, pero la tercera era la vencida, como nosotros decimos también. La tercera es la vencida, no más de 3. Ahora Pedro dijo: bueno, 7 veces es más del doble. Y Pedro se sentía muy generoso al decir: Señor, 7 veces. Y quizás queriendo sorprender al Señor, el sorprendido fue él. Porque escuche la respuesta que le dio Jesús en el versículo 18. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús tomó el número 7 y lo multiplicó por sí mismo y después por 10. Si usted hace eso, 7 por 7 por 10 son 490 veces. O 70 veces 7 son 490 veces. Y lo que el Señor quería enfatizar aquí no era que nosotros simplemente debemos de perdonar a alguien 490 veces, sino que Él quería ilustrar que el perdón debe de ser ilimitado. Que no debemos de poner límite a aquella persona que venga y nos pida perdón. Y eso es lo que el Señor está tratando de transmitirle a Pedro, y le dice de que no te digo 7, sino 70 veces 7. 70 veces 7, 490 veces. Pero el número aquí no es lo importante, sino lo importante es lo ilimitado que debe de ser el perdón los unos para con nosotros. Y como resultado, para ilustrar esta verdad, Jesús le cuenta la parábola. Y esa es la historia que el Señor le va a relatar de 2 deudores. Esa es la parábola que continúa en el versículo 23 hasta el 35. Esa es la historia que el Señor le relata. Y escuche el ejemplo, porque otra vez esta parábola es el resultado de la pregunta que Pedro le hace a Jesucristo: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 7 veces. No, le digo, Pedro, 70 veces 7. Ahora, escucha lo que dice el Señor en el versículo 23 en adelante. Empieza diciendo que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
Y comenzando, dice él, a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y esa cifra es exagerada. Para que tengamos una idea de lo que este hombre le debía, un talento equivalía aproximadamente a 6,000 denarios. Un talento. Un denario era el salario de un día. Ahora fíjense, un talento equivale aproximadamente a 6,000 denarios, y un denario era el salario promedio de un trabajador. Quiere decir que este hombre tenía que trabajar 6,000 días para poder pagar un talento. Esto equivale aproximadamente a 20 años de trabajo para pagar un talento. Ahora, ¿cuánto tiempo se hubiera tardado en pagar 10,000 talentos? Si usted hace de buena con la matemática, se va a dar cuenta que si lo multiplica, son 200,000 años que este hombre le debía a este rey. 200,000 años de trabajo. ¿Cuánto es eso? En otras palabras, la deuda que este hombre tenía era impagable. No podía pagar 200,000 años de trabajo. Que la Biblia dice que la vida del hombre consiste entre 70 y 80 años, y con dolor. Entonces, para que este hombre pagara esa gran deuda, jamás la iba a poder pagar. Pero esto es lo que este hombre le debía al rey. ¿Se imagina la deuda que tenía? 200,000 años de trabajo. Esta es una deuda impagable. Y dice la Biblia en el versículo siguiente que debido a que el hombre de la parábola no podía pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Como este hombre no podía pagar, dijo el rey: ok, esto es lo que vamos a hacer, lo vamos a vender a él, a sus hijos, a su mujer y a todo lo que tiene, para que pague la deuda. ¿Qué hizo este hombre? Mire lo que dice el versículo 26. Dice que este hombre suplicó por misericordia. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Este fue el resultado de lo que este hombre hizo cuando se dio cuenta de la deuda que tenía. Él dice que postrado suplicaba por misericordia. Dijo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Este hombre en su desesperación suplicaba: Señor, ten paciencia conmigo, dame tiempo para poder pagarte esa deuda que tengo. Era imposible, él no la podía pagar, pero él suplicaba por misericordia. Él quería que le extendiera misericordia. Y la Biblia dice que Dios nunca desprecia a un corazón contrito y humillado. Nunca. Si hay algo que el Señor no desprecia, es a alguien que viene y se postra delante de Él con un corazón humillado, reconociendo su deuda, su fracaso, su necesidad. Eso es algo que Dios no puede despreciar. Y dice que su Señor, en el versículo 27, dice que su Señor, movido a misericordia. Ahora, recuerde, esta es una historia que Jesús está narrando a Pedro para explicarle lo que significa el perdón y cuántas veces y cómo es que debe de perdonar a sus semejantes. Entonces su Señor dice que fue movido a misericordia. Y en el versículo 27 leemos: el Señor que aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Toda la deuda. No le dio tiempo, porque si le hubiera dado tiempo, este hombre no hubiera podido pagar lo que debía. Sino lo que este rey hizo, que le soltó, y por ser movido a misericordia le perdonó toda la deuda. Así que no solamente le dio más tiempo, sino que borró por completo la deuda
que tenía. Una deuda que ni con 2000 vidas hubiera podido pagar. Pero este rey bondadoso, bueno, misericordioso, le perdonó toda la deuda a este hombre. Perdonar, ¿qué significa perdonar? Perdonar no es otra cosa que cancelar la deuda. Y por eso que el Señor habla y dice que nosotros debemos de perdonar las deudas, como también Él nos perdona nuestras deudas. Porque cuando nosotros nos sentimos ofendidos, sentimos que aquella persona que nos ofendió nos debe algo, y lo que nosotros queremos es hacer que esa persona pague por lo que nos ha hecho. Y a veces queremos que esa persona pague de muchas maneras. Algunas veces queremos hacer que pague con desprecio. Lo despreciamos, lo hacemos a un lado, no le hablamos. O hacemos que esa persona pague sintiendo lo que nosotros sentimos. Porque nos sentimos que esa persona nos debe algo. Y perdonar no es otra cosa que cancelar la deuda que alguien tenga en contra de nosotros. Y esto es lo que el Señor hace aquí. Eso es lo que este rey hace. Y en el momento que una persona reconoce su pecado y se vuelve a Jesucristo en arrepentimiento y fe, dice la Biblia que todos sus pecados, toda su deuda le es cancelada. Y somos reconciliados con Dios. Así como aquel joven que se había apartado de la casa del padre, que le dijo: Padre, dame mi herencia, porque ya no quiero estar más en tu casa. Este joven se fue y dice que allí malgastó su dinero viviendo perdidamente. Pero en un momento este joven volvió en sí y dijo: ¿qué hago yo aquí? ¿Qué he hecho? ¿Qué locura he hecho? Porque la frase volviendo en sí es como que estaba loco y de repente dijo: ¿qué estoy haciendo? Y volviendo en sí regresó a la casa del padre, y el padre dice que corrió y lo abrazó y lo besó y le puso en su dedo un anillo y lo vistió y lo restauró por completo. No le dijo: tú me debes algo y hasta que tú no me pagues tú no puedes entrar a mi casa. Porque esa es la idea que muchos tienen del perdón. Por cierto, dicen: yo perdono pero no olvido. No, perdonar es quitar la deuda. Y este rey le perdona toda la deuda a este hombre. Una deuda incalculable, una deuda impagable. Pero lo que sucede en la historia a continuación de esta parábola es incomprensible. Hasta que no nos examinamos nosotros mismos y nos damos cuenta que nosotros también muchas veces hacemos exactamente lo mismo que este hombre hace. Fíjense lo que dice, lo que continúa relatando el Señor Jesucristo en el versículo 28. Dice: pero saliendo aquel siervo al que le habían pagado, le habían cancelado la deuda, dice: saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Note lo que pasó aquí. Este hombre salió de ver al rey libre porque le habían pagado su deuda y encontró a un consiervo que le debía 100 denarios. Recuerde, un denario era un día de trabajo. Este hombre le debía 100 días de trabajo, aproximadamente 3-4 meses. ¿Cuánto es la deuda que le habían perdonado a él? Millones y millones y millones de dólares, si hablamos en un tiempo actual. 200,000 años de trabajo. Y este hombre le debía aproximadamente 4 meses de trabajo, 100 denarios. ¿Y qué hace este hombre? Dice que lo toma por el cuello y lo sacude y le dice: págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Ahora fíjese, este hombre con una deuda mucho menor también se postró de la misma manera. Versículo 29, mire lo que dice. Este hombre le decía: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Las mismas palabras que este hombre había usado.
Dice, ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Pero ¿qué hizo este hombre? Dice que mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Entonces este hombre no quiso mostrar misericordia, sino que lo tomó, lo sacudió y le dijo, no, tú me pagas porque me pagas ahora. Dice que entonces los siervos que vieron lo que pasaba se indignaron y se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Aquellos que estaban viendo lo que este hombre estaba haciendo dijeron, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Qué tan mal agradecido es? Le acaban de perdonar una gran deuda y ahora está ahorcando a su consiervo porque le debe 100 denarios. Y se entristecieron, se enojaron, se indignaron, porque sabe que no hay cosas que nos indigne más que ver una persona mal agradecida. ¿O no es cierto? Cuando alguien es mal agradecido, eso nos molesta. Hay veces que nosotros somos los mal agradecidos. Y tomamos al consiervo que nos debe una pequeña falta y lo sacudimos y queremos que pague por lo que nos ha hecho. No estamos dispuestos a perdonar. Entonces dice la Biblia de que su consiervo viendo eso se indignaron y fueron con el rey. Entonces el rey dice que llamó al primer hombre y le dijo, versículo 32 dice, siervo malvado, le dice, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y le pregunta, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve yo contigo? Y el rey se enojó porque este hombre era mal agradecido, era duro, no quiso perdonar a su consiervo. Y entonces dice el versículo 34, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Ahora escuche la historia que el Señor está relatándole a Pedro aquí y a los que lo escuchaban. Porque este hombre inmisericordia ahora va a recibir lo mismo que él dio. Porque él había recibido misericordia, pero no había mostrado misericordia para con los demás. A él le habían perdonado una gran deuda, pero él no podía perdonar una deuda chiquita. Yo me pregunto, ¿qué tantas veces nosotros no hemos cometido exactamente el mismo error? Porque Dios nos ha perdonado a nosotros incalculables pecados, pero nosotros somos duros para perdonar a aquel que nos ha ofendido en una manera muy insignificante a lo que nosotros hemos ofendido a Dios. Y aquí termina la historia narrada por Jesús, pero no su enseñanza. Esta es la historia que Jesús narra, pero ahora Él va a hacer una aplicación para todos nosotros en el versículo 35. Escucha lo que dice Jesús, porque esto es serio, esto es preocupante. Dice, así también, versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y le dice, Pedro, si tú no perdonas, a ti te va a pasar exactamente lo que le pasó a este hombre. Y esa palabra no solamente para Pedro, sino también para nosotros. ¿Por qué? Porque el hecho de que alguien no esté dispuesto a perdonar a los demás es una clara evidencia que esa persona no conoce la gracia del Señor. Es una clara evidencia que no sabe distinguir entre la misericordia y la justicia de Dios. Si alguien no está dispuesto a perdonar, es porque esa persona no conoce lo que es ser perdonado. Y cuando alguien no ha sido perdonado, cuando alguien no entiende lo que es la misericordia, lo que quiere es que se haga justicia, pero con los demás. ¿No sabe? Dios no ha hecho justicia con nosotros, porque justicia es lo que nosotros merecemos.
Pero ¿quién de nosotros ha recibido la justicia de Dios? Ninguno. Porque ¿cuál es la paga del pecado? ¿Y cuántos de nosotros hemos pecado? Todos. Y la Biblia dice que si alguno dice que no ha pecado es mentiroso. ¿Y qué hace mentiroso a Dios? Y si nosotros fuésemos a recibir justicia de Dios, tendríamos que recibir castigo y condenación eterna. Pero no hemos recibido la justicia, sino que lo que hemos recibido es su misericordia. Y su misericordia significa que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que nos ha perdonado nuestra deuda. Pero este hombre de la parábola no entendía eso. Y él quería que aquel hombre le pagara lo que le debía. Él quería hacer justicia con su consiervo. Pero el rey no le había dado justicia a él. El rey le había mostrado misericordia. Y el hecho de que alguien no esté dispuesto a perdonar a los demás es una clara evidencia que esa persona no conoce lo que es el perdón de Dios. No sabe la deuda que tenía y no sabe lo que es experimentar el perdón de Dios. Porque cuando nosotros nos vemos a la luz de la verdad y entendemos que somos pecadores, también entendemos que la paga del pecado es la muerte, y que si no hemos sido consumidos es porque sus misericordias han sido nuevas sobre nosotros esta mañana. Por eso estamos aquí, ¿no? No es porque nosotros no hayamos ofendido a Dios. Pero ¿cuál es nuestra actitud hacia los demás? Nosotros queremos que los demás reciban lo que merecen, ¿verdad? Justicia. Pero ¿qué tal nosotros? Nosotros, en la misericordia del Señor, en su infinita bondad, Dios nos ha perdonado todas nuestras deudas. Nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y todo aquel que ha sido perdonado por gracia entiende que también debe de dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Si nosotros nos vemos como personas perdonadas, entendemos que ese perdón ha sido por gracia, por la misericordia del Señor. Y eso nos mueve a ser también perdonadores y misericordiosos para con los demás. ¿Cuántos hemos sido perdonados? ¿Cuántos de nosotros? Dios nos ha perdonado, ¿cuántos? ¿Cuántas veces hemos fallado en contra de Dios? ¿Cuántos? Todos los días le fallamos al Señor. ¿Verdad que sí? ¿Pero qué hacemos nosotros con nuestros consiervos que nos deben 100 denarios? ¿No nos cuesta perdonar a veces? ¿No queremos agarrarlo por el cuello y decirle, págame lo que me debes? ¿Me la hiciste? ¿Me la pagas? ¿No sabe con quién se metió? Y esto es algo que se aplica a todos nosotros. Porque como le decía al principio, perdonar no es natural. Pero el Señor nos manda a perdonarnos los unos a los otros. Es más, nos manda a perdonar a aquellos que nos ultrajan, que nos maldicen, los que nos persiguen. ¿Quién puede hacer eso con sus propias fuerzas? ¿Qué debemos hacer con los demás? Si nosotros hemos sido perdonados, ¿qué tenemos que hacer? También mostrar misericordia de la misma manera que el Señor ha mostrado misericordia para con nosotros. Porque cuando alguien se rehúsa a perdonar, está manifestando algo que hay en su corazón. Y se está comparando a este hombre que no está dispuesto a perdonar, y el Señor le dice que así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Escuche, de todo corazón a su hermano. De corazón. No de labios simplemente. Y eso es algo que a mí me ha tocado. Y digo, Señor, ayúdame a ser perdonador, ayúdame a ser misericordioso. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer con los demás? Escucha lo que dice Pablo, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 4, versículo 31 y 32. Y nuestro hermano lo puede poner ahí. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer. Esto es lo que nosotros debemos de recordar una y otra vez. Esta parábola a mí
me han confrontado, porque si hay algo de lo que me cuesta es perdonar. A todos. Escuchen lo que dice Pablo: desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer: a desechar todo enojo, toda ira, toda gritería, y a ser misericordiosos, bondadosos y perdonadores los unos con los otros. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó a nosotros. Y de la manera que nosotros hemos recibido misericordia, tenemos que también dar misericordia a aquellos que nos ofenden. Porque sabe que siempre nos van a ofender. Siempre van a haber personas que nos van a hacer sentir mal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar cuando alguien me haga sentir mal a mí? Hermanos, cuando nosotros vivimos con una persona o convivimos por cierto tiempo, van a haber roces. Por eso es que es tan difícil mantener una relación en el hogar. Porque la esposa y el esposo son diferentes, son dos personas pecadoras que piensan diferente. Es difícil. En la iglesia, hermanos, tenemos que convivir los unos con los otros. Porque que muchas personas andan de iglesia en iglesia, buscando la iglesia perfecta. Y un día dijo alguien: cuando usted encuentre una iglesia perfecta, no entre en ella, porque en el momento que entre la va a arruinar. Porque el problema no son los que están ahí, el problema es usted. El problema somos nosotros. Todos nosotros. Somos imperfectos. Y la única manera que nosotros podemos hacer es pedir al Señor que nos ayude a ser misericordiosos y perdonadores como nuestro Padre ha sido perdonado con nosotros. ¿Cómo oramos nosotros, hermano? Yo no sé si usted alguna vez ha pensado en la oración modelo que el Señor nos dejó. ¿Se la sabe? Los discípulos le preguntaron al Señor, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. El Señor les dio una oración modelo, no para que la repitiéramos como que es rezo, sino como un tipo bosquejo para orar de esa manera. Y Él les dijo: vosotros oraréis así: Padre nuestro, estás en los cielos, santificado, le dijo, sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro, le dijo, el de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué dice después? Y perdona nuestras deudas. ¿Qué sigue después? ¿Se da cuenta cómo oramos nosotros? A mí me aflige eso, porque nosotros decimos: perdona mis deudas, como también yo perdono las deudas de otros. Pero ¿sabe qué es lo más alarmante? Lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 14 y 15. Estoy leyendo Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Escuchen lo que el Señor dice. Después de orar: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos nuestros deudores, dice: porque si perdonáis, dice el Señor Jesucristo, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esa es la manera que nosotros oramos. Esa es la manera que nosotros nos dirigimos a Dios y le decimos: Señor, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Por qué? Porque perdonar, le dije yo, es cancelar una deuda. Eso es. Perdonar es cancelar una deuda. Y la Biblia afirma, hermanos, de que nosotros somos salvos solamente por gracia.
Pero esa fe produce en nosotros cambio. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. No es de que el perdón es condicional, porque si fuera así, yo le aseguro, ninguno de nosotros fuera perdonado. Si el perdón dependiera de lo que usted hace, Dios no lo podría perdonar, porque nosotros no somos perdonadores. Nosotros somos salvos por gracia, pero mire, esa gracia, esa fe produce en nosotros un cambio. Produce en nosotros una manera diferente de vivir. No es del que el perdón de Dios esté condicional a si usted perdona o no, pero lo que la Biblia enseña es esto, de que si alguien ha sido perdonado, si alguien ha sido salvo, esa persona va a perdonar también. Y cuando alguien no perdona, está evidenciando que la fe que tiene no es verdadera, es falsa. Porque esta es la conclusión que Jesús está dando. Si no perdonamos, no somos perdonados, no somos justificados, no somos hijos de Dios, sin importar cuál sea la profesión que usted tenga. Usted puede decir, yo soy hijo de Dios, yo he sido bautizado, pertenezco a tal iglesia, a tal denominación, pero si usted no perdona, usted está evidenciando de que usted no es hijo de Dios. Porque la fe verdadera produce en nosotros una manera diferente de actuar. Somos salvos por gracia. Pero esa gracia, hermano, nos cambia de adentro para afuera. Y nos volvemos personas misericordiosas, perdonadoras, porque entendemos la deuda que nos ha sido cancelada. Si el perdón de nosotros fuera dependiendo de lo que nosotros hacemos con los demás, no podríamos ser salvos. Porque el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos logrado eso? Nunca lo hemos hecho. Entonces, esa es la conclusión del Señor. Si no perdonamos, es porque no hemos sido perdonados. Es porque la fe que profesamos es una fe muerta. Que la Biblia dice que la fe verdadera produce obras, produce un cambio. ¿Cuál es el cambio? Lo primero que nosotros aprendemos es a ser perdonadores y misericordiosos. ¿Sabe por qué? Porque entendemos lo que el Señor nos ha perdonado. Entendemos que somos pecadores y que merecíamos la condenación, pero por gracia estamos aquí, por su misericordia. Este hombre de la parábola tomó por el cuello a su compañero y le dijo, págame lo que me debes, y como resultado de su acción, él también recibió lo mismo. ¿Sabe lo que este hombre aplicó con su consiervo? Justicia. Y él dijo, me pagas lo que me debes. ¿Y qué recibió él también? Dice. Lo mismo. Le dijo, ok, tú quieres que tu consiervo te pague lo que te debe, tú también me vas a pagar lo que me debes. Y si nosotros queremos tratar a los demás con justicia, sepa esto, Dios también nos va a tratar a nosotros justamente. Y si Dios fuera justo con nosotros, hermano, ¿qué sería? ¿Qué sería de nosotros? Todos nosotros tendríamos una deuda impagable. Pero ¿sabe qué? Dios no nos ha tratado así. Es más, Dios en su misericordia envió a Jesucristo para que pagara la deuda que ninguno de nosotros podía pagar. Y Jesucristo tomó nuestro lugar y Él canceló la deuda. Y dice la Biblia que Él tomó el decreto de nuestros pecados y los clavó en la cruz. Y dijo, consumado es, la deuda ha sido pagada. ¿Cómo pagamos esa deuda nosotros? ¿Le vamos a pedir tiempo al Señor para poderle pagar? No podemos pagarle. Pero si lo que sí debemos hacer es vivir agradecidos y siendo misericordiosos para con los demás, de la misma manera que el Señor ha sido misericordioso con nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos aprender, hermanos, a perdonarnos los unos a los otros, porque vivimos rodeados de personas imperfectas. Si no aprendemos, hermanos, a ser perdonadoras, créame, no vamos a poder convivir juntos. Porque mi esposa, una vez más, está casada con un
pecador. Estamos criando hijos pecadores. La iglesia, hermanos, no es un museo de santos. Aquí venimos pecadores que están siendo redimidos y cambiados por la gracia del Señor. Y de vez en cuando vamos a quizás tener un roce. ¿Qué vamos a hacer? Decirle al hermano, págame lo que me debes. Y tomarlo por el cuello y sacudirlo hasta que nos pague, hermano, lo que nos debe. Porque si nosotros hacemos eso, Dios también va a hacer lo mismo con nosotros. Y eso simplemente está evidenciando que nosotros no hemos experimentado la gracia del Señor. Porque el que ha recibido la gracia entiende que gracia es un regalo inmerecido. Usted no se lo puede ganar. Usted no lo puede comprar. Porque no lo puede pagar jamás, nunca. Y esa es la historia que el Señor está relatando aquí. Entonces, Pablo dice, hermanos, en Colosenses capítulo 3, versículo 13, y ya voy terminando, en la Nueva Traducción Viviente dice así. Escuche este versículo. Colosenses capítulo 3, versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente se lo leo, dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿No es eso lo que debemos hacer, hermano? ¿Hemos sido perdonados por Dios? ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? Perdonar significa, una vez más, cancelar una deuda. Y Cristo nos ha cancelado la deuda que nosotros teníamos que pagar. Lo contrario, hermano, del perdón es querer hacer que esa persona nos pague lo que nos debe. Y así actuamos con nuestros hijos. Y por eso es que debemos de aprender a perdonar a nuestros hijos. Y nuestros hijos deben de aprender a perdonarnos a nosotros. Y nosotros debemos de aprender a reconocer nuestros errores. Porque eso es lo que el Señor nos manda que hagamos. No se trata de ocultar y aparentar, hermanos. Si aparentamos, todos podemos aparentar, pero el Señor conoce el corazón. ¿Qué debemos hacer? Debemos desechar, como dice Pablo, toda amargura, todo enojo, toda gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Y en vez de eso dice que debemos de ser bondadosos y misericordiosos y debemos de perdonarnos los unos a los otros, así como Dios nos perdonó a nosotros a través de Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque la falta de perdón, hermano, destruye hogares. ¿Se ha dado cuenta usted? ¿Por qué cree que los hogares se destruyen? Por falta de perdón. La falta de perdón divide familias. La falta de perdón arruina relaciones. Y no se trata de que nosotros nos rodeemos de personas que no nos ofenden, sino que se trata de que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude a ser perdonadores. ¿Cuántas veces debemos de perdonar al que peque con nosotros, en contra de nosotros? 3 veces. ¿Y la tercera es la vencida? ¿O 7? El Señor dijo, no, 70 veces 7. Y por cierto, eso es al diario, ¿ok? Así que cuando usted ya lleva, esa tiene que volver a empezar al siguiente día otra vez. Miren, hermano, la falta de perdón mata. Alguien dijo esto, que la falta de perdón es como que usted se tome una botella de veneno y espere que el otro se muera. El perdón mata, destruye. Y si nosotros no aprendemos a perdonar y vivimos con esa raíz de amargura, vamos a contaminar también a otros. El hecho de que alguien no quiera perdonar está evidenciando que no conoce a Dios. Porque la Biblia dice claramente que el que dice que ama a Dios, a quien no ha visto, y aborrece a su hermano, a quien he visto, es mentiroso. Dice que el homicida no entrará en el reino de los cielos. Si alguien aborrece a su hermano en su corazón, dice que ya es un homicida. Y la Biblia es clara. ¿Por qué, hermano? Porque el perdonar hace evidente que nosotros tenemos la naturaleza de Dios. Dios es perdonador. El perdón no es un sentimiento, es una elección.
intención. Eso quiere decir que usted no perdona si siente perdonar. Usted perdona porque decide perdonar. Porque perdonar es pagar una deuda. Imagínese, yo le presto a usted mi carro y usted me lo choca. Me llega el carro chocado y me dice, hermano, tuve un accidente, aquí está su carro. Y yo le digo, ok, hermano, yo le perdono, pero usted va a pagar los gastos. Eso no es perdón. Porque perdón significa, yo voy a correr con los gastos que usted cometió. Y si yo digo, le perdono, quiero decir, ok, hermano, yo corro, yo asumo la deuda. Eso es perdonar. Pero decir, te perdono, pero vas a pagarme lo que me debes, eso no es perdón. Entonces, cuando nosotros perdonamos a alguien, elegimos perdonar a esa persona, elegimos llevar el agravio a nosotros, asumir la deuda y decir, ok, yo voy a pagar eso. Aunque a veces la deuda es cara y es mucha. Pero decidimos perdonar. Y no queremos cobrarle a aquella persona. Así que eso es precisamente lo que el Señor nos está enseñando aquí. Y nosotros, hermanos, debemos de pedir al Señor que nos dé visión de alguien para ver la realidad de nuestro pecado, para poder crecer en gracia y en conocimiento del Señor. Porque sabe que crecer, hermano, no es otra cosa que reconocer la realidad tal y como es. Y cuando nosotros crecemos, ¿sabe qué hacemos? Lo primero que hacemos, dejar de culpar a los demás y asumir nuestra responsabilidad. Y si todos nosotros crecemos en conocimiento, vamos a aprender a ser perdonadores y misericordiosos. Porque vamos a ver la realidad de nuestro pecado y vamos a dejar de demandar que los demás nos den amor y nosotros vamos a empezar a sembrar. Pero lo que nosotros hacemos es demandar y queremos que los demás nos sirvan, cuando el llamado es a servir, a sufrir el agravio. Y la disciplina tiene su parte aquí. Porque usted no puede perdonar a alguien que no se arrepiente. Yo he visto personas que pasan al frente y dicen, yo perdono al hermano fulano de tal, y el hermanito ni siquiera sabía que lo había ofendido. Y digo yo, ¿y de qué lo está perdonando? Porque yo perdono a una persona cuando esa persona viene y me dice, hermano, perdóneme porque yo le hice esto y esto. Yo le digo, sí, hermano, lo perdono. Pero usted no me puede perdonar a mí si yo no le he hecho nada. El perdón que nosotros buscamos de una persona es un perdón que nace del corazón. Y cuando nosotros nos arrepentimos y vamos con alguien y decimos, hermano, perdóneme, yo sé que lo he ofendido, nosotros estamos obligados a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado. ¿Para qué vamos a hacer si alguien no nos pide perdón? ¿Cargar con esa deuda? No, perdonársela. Porque si no sabe qué va a pasar, usted se va a tomar el veneno y va a estar esperando que el otro se muera, y quien se está muriendo es usted. Y Dios no quiere eso, ¿no? Dios quiere que vivamos en paz, en armonía, que aprendamos a convivir los unos con los otros. Y para eso necesitamos que el Señor nos ayude a comprender que somos débiles. Mire, fíjense que a los niños no les cuesta perdonar. ¿Por qué será? ¿Se ha puesto a pensar usted? O a nosotros mismos, los padres, no nos cuesta perdonar a los niños cuando son chiquitos. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos que ese niño es indefenso, ese niño es inmaduro, es un niño, no sabe directamente lo que hace. Y nos es fácil perdonar cuando reconocemos que la persona es débil. Todos nosotros somos débiles y somos como niños. Por eso es que el llamado es no a quedarnos como niños, sino a crecer en gracia y en conocimiento del Señor. Póngase de pie, hermano, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser tratados con misericordia, ¿o no?
¿Quién quiere ser tratado con misericordia? Pidámosle al Señor que nos ayude a ser misericordiosos. Porque de la manera que nosotros tratamos a los demás, así el Señor nos tratará a nosotros. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el perdón que nos has dado. Gracias, Señor, porque a través de tu bendita palabra podemos ver, Señor, que tú nos llamas, Señor, a ser bondadosos y perdonadores, misericordiosos para con los demás, Señor, perdonándonos de la misma manera que tú lo has hecho con nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a hacerlo, Señor. Ayúdanos a vivir, Dios mío, de una manera, Señor, que te agrade. Ayúdanos a crecer, Señor, en gracia y en conocimiento. Ayúdanos a tener ojos de águila, Señor, para ver, Señor, la verdad. Y después ayúdanos y danos la fuerza para vivir de acuerdo a esa verdad que nos has revelado, Señor. Gracias, porque reconocemos, Señor, que por tu misericordia hoy estamos aquí. Que no hemos recibido, Señor, lo que merecemos. Que no nos han pagado conforme a nuestras rebeliones, Señor, sino que has sido bueno, perdonador. Ayúdanos a ser también misericordiosos para con los demás, Señor, de la misma manera que tú has sido con nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder, Dios mío, parecernos a ti, a reflejar tu carácter perdonador, Señor. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias porque una y otra vez, Señor, tú has sido bueno con nosotros. A ti, Señor, te damos toda la